En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos a una nueva serie en la cual vamos a estar dando inicio pues esta semana y concretamente el día de hoy, concerniente a la libertad. Mucho hemos hablado acerca de esto en un pasado, seguramente hace más de un poco de un año, aquí en nuestro espacio de Teoterapia y Meditación, aquí pues en Casa con Dios, pero desde el ángulo de la libertad en la cual Dios nos ha dado para experimentar hoy en día en cuanto a que Él fue el que nos liberó y que somos libres y que día a día Él pues nos libra de angustias, de dificultades. Vamos a enfocarlo más en cuanto a lo que concierne la libertad que yo tengo en Cristo Jesús, la libertad que día a día yo tengo desde el punto de vista del nuevo nacimiento y a partir del nuevo nacimiento. Para no dar más rodeos y quizás introducciones, pues entonces vamos a lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice Pedro en la segunda epístola que lleva su nombre en el capítulo 2. Dice así el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Se está refiriendo a cierto tipo de personas que hablan de manera vana, con palabras elaboradas, palabras infladas, me dice así, pero que seducen a muchos a que vivan de acuerdo a la carne. No, está bien, ese tipo de libertad está bien, porque comparte una libertad que no es en Cristo Jesús, y esa libertad, explica Pablo, es esclavitud, es todo lo contrario. Versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, ese tipo de libertad, pues es esclavitud. Ese tipo de libertad es corrupción. Nada tiene que ver, eso no es ni siquiera algún tipo de libertad, no. O estoy viviendo en libertad o estoy viviendo en esclavitud. Dice algo Pedro que es muy, muy revelador. Porque culmina diciendo el versículo 19, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho siervo del que lo venció, es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, en la palabra de Dios comprendemos que usted y yo fuimos vencidos, pero por el amor de Dios. Por lo tanto, yo estoy sujeto a Dios y a su amor. O sea, cada decisión de mi vida está regida por mi Señor, quien fue el que me venció a mí. Venció el viejo hombre, me dio la victoria. Y por supuesto, he sido vencido por su amor, que me llevó a tomar la decisión de confesarle a Él como mi Señor, como mi Salvador, como mi vencedor. Pero por otro lado, aquel que es vencido por alguno, o sea, aquel que es vencido por la corrupción, aquel que es vencido, como dice aquí, por las concupiscencias de la carne, es esclavo de la carne y por lo tanto es esclavo del pecado. Entonces eso no es libertad. Continuamos con el versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser
peor que el primero. Ya entendemos entonces. Este pasaje que tantas veces se menciona, hoy esta parte, concretamente el versículo 20 en su parte final, que en muchos su posterior estado viene a ser peor que el primero. El estado, de eso vamos a hablar después, el estado de una persona. ¿En qué estado se encuentra usted? Porque ese estado que a veces dicen es que estoy bien y está mal, y luego estoy mal, esos altibajos, esa inconstancia, esa falta de perseverancia, no es estar bien y estar mal. Eso siempre es estar mal, porque es un estado. Incluso, pues esos altibajos se caracterizan también por ser un estado que está ahí. Y a veces cuando dice que está bien, no es que esté bien, es que seguramente las emociones lo llevan a aparentemente estar bien, pero luego nuevamente está mal. ¿Por qué? Porque son esclavos de aquel que los ha vencido. Y cuando van, es esclavo de todo ello también. Y se enredan una y otra vez. Miren lo que dice, se enredan. Aquellos que viven de manera muy enredada, muy comprometida, no con Dios, no con su amor, no con aquel que los ha vencido, sino enredados con las cosas de la carne. Que algunas cosas sí, algunas cosas no. Pues su posterior estado viene a ser peor que el primero. O sea, ese estado, básicamente, en el cual está viviendo, es peor que antes, siquiera, de haber sido liberado por el Señor. Continuemos con lo que nos dice aquí Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que me han creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No olvidemos, el estado es algo importante. Y aquí hay un estado. ¿Qué? ¿Cuál estado? De aquellos que permanecen en la palabra de Dios. ¿Cuál es su estado? Pues seréis verdaderamente mis discípulos. Pero luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire que aquí me habla acerca de algo fundamental. Permanecer. Verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad. Bueno, verdaderamente sería de verdad. Y la verdad os hará libres. Bueno, conocemos Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y verdaderamente soy su discípulo. La verdad es Cristo. ¿Y saben cuál es la verdad de Dios para mí? El permanecer. Mi estado debe ser uno de permanencia en su palabra. ¿Cuál es la verdad de Dios para mí? Que yo soy su discípulo. Por eso dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Que lo que Dios quiere es que yo sea discípulo. Que no me quede allí. Que no me quede simplemente con la satisfacción de haber recibido al Señor y luego vivir de esa manera. Recibir al Señor, pero mi posterior estado es peor que el primero, porque allí no hay un cambio en mi vida. Porque yo sigo viviendo de acuerdo a la carne. Pero dice, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad de Dios para mí. Y la verdad me hace libre. De manera que yo soy libre. Bueno, ¿libre para qué? Continuamos con el versículo 33. Le respondieron, aquellos que están alrededor suyo, judíos, fariseos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. No, es que yo soy libre. Todo el mundo dice que es libre. Libre para decir lo que sea, libre para hablar como sea, pero muchas veces hablan como la gente que vive de acuerdo a la carne. ¿Ustedes creen que eso es libertad? ¿Ustedes creen que el irrespeto, eso es libertad? No, es que yo hablo de esa manera. Los jóvenes irrespetan a sus mayores. ¿Por qué? Porque son libres. No, son esclavos. Porque ese es su estado permanente, la patanería. El responder siempre, tener siempre un argumento.
el no honrar al anciano, por ejemplo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuevamente, aquel que permanece en ese estado es porque es esclavo. ¿Recuerdan? Esclavo, no es libre. Ustedes no son libres, dice el Señor a ellos. No, porque solo cuando ustedes conocen la verdad son verdaderamente libres. ¿Y saben cuando yo soy libre? Cuando yo soy discípulo de Cristo. Cuando yo permanezco en su palabra, soy totalmente libre. No soy esclavo. Y claro, esa libertad que Dios me da consiste en permanecer en Él. Consiste en permanecer en aquel que me ha vencido. Por eso dice la palabra de Dios, claro, permanecer en mi amor. O sea, permanecer en ese amor que me venció a mí. Y no en el amor al mundo, ni el amor a mi propia carne. Y luego finaliza diciendo el versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Únicamente si Él os libertare. Seréis libres ¿para qué? Para ser sus discípulos. El discípulo es libre. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en este día, en esta mañana, elevando nuestra voz de gratitud a ti, sí, por habernos liberado, pero tú me has liberado para que yo permanezca, sí, en esa libertad, en ese estado de libertad. Pero Dios, entiendo que yo dependo y estoy sujeto a aquel que me ha vencido. Y Dios, y si el que me ha vencido eres tú, pues entonces que tú me venzas cada día. Que cada día, Señor, mis deseos, mis anhelos sean vencidos por los tuyos. Que cada día mis pensamientos sean vencidos por tus pensamientos. Que cada día, oh Señor, mis decisiones sean vencidas por tus decisiones. ¿Cuáles decisiones? Aquellas que están ahí en tu palabra y que las entiendo son para mí. Por eso he de permanecer en tu palabra, para verdaderamente ser libre. Porque solamente así puedo estar en ese estado como discípulo tuyo, Señor. Sí, usted es hijo de Dios. Pero aquí la pregunta, ¿usted es discípulo? ¿Usted es libre? Esto no puede ser jamás una confusión. Aquello que llaman libertad, ¿saben qué es? Esclavitud. El actuar como la generación, como mi generación de hoy, como la generación de este siglo, lo hace. Eso es ser esclavo. Esclavo de esta generación. Pero el actuar, como dice la palabra de Dios, eso es lo que me hace libre. Y eso es lo que me hace excepcional. La excepción a la regla es ser libre. Y ahora que la bendición de aquel de quien soy discípulo, en cuya palabra he de permanecer, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva serie aquí de Libertad, la Libertad. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, ha sido alimento espiritual, por favor, regálanos un me gusta ahí en su dispositivo y comparta este programa con quien usted considere que lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente aquí en Teoterapia y Meditación. No olvidemos, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.